todos. Vamos entonces con la clase del día de hoy y que hace alusión al medio de prueba declaración de terceros. Recuerden que veníamos de estudiar la declaración de parte y obviamente esa palabrita parte cambia por la palabra terceros. Entonces hablamos de declaración de terceros, testimonio de terceros, que es específicamente lo que conocemos como el testigo. Arrancamos entonces con el artículo 208 y ese artículo 208 nos habla de el deber de testimoniar. Y ese artículo del Código General del Proceso nos dice que toda persona debe rendir el testimonio que se le pida, pero también menciona unas excepciones que están consagradas en el artículo 209. Ese artículo 209 lo que hace es que exceptúa, es decir, no obliga a declarar a aquellas personas que en razón de su oficio, profesión o ministerio se les ha confiado algo. Entonces, de alguna manera, este mismo artículo 209 menciona a los ministros de cualquier culto y menciona, por ejemplo, a los abogados, a los médicos, a los contadores. Y este artículo 209 hace alusión a lo que se conoce como el secreto profesional. Es decir, yo como abogado, si mi cliente me manifiesta una infidencia, un secreto, algo que realmente él me lo dice porque confía en mí como en su abogado, pues entonces yo como abogado quedo incluido en esas excepciones al deber de testimoniar. De igual manera, el sacerdote al cual uno de los feligreses le confía algún secreto, alguna infidencia, pues obviamente queda incluido en las personas que están exceptuadas de ese deber de testimoniar. El artículo 210 del Código General del Proceso nos habla de las inhabilidades para testimoniar. El primer inciso de este artículo fue derogado por el artículo 61 de la Ley 1996 de 2019, ley por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Y de alguna manera este artículo nos dice que son inhábiles para testimoniar en un proceso determinado quienes al momento de declarar sufran una alteración de tipo mental o psicológico grave. De alguna manera también que se encuentren en estado de embriaguez y de alguna manera también bajo el efecto del alcohol o sustancias alucinógenas, así como otras, inhabilidades que de acuerdo con las reglas de la sana crítica considere el juez. Entonces, de alguna manera, yo como parte, yo como juez, y yo como parte inicialmente puedo tachar por inhabilidad a este testigo cuando yo me percate que él está bajo una de estas condiciones mencionadas anteriormente. Y esa tacha por inhabilidad, entendiendo la tacha como ese señalamiento por inhabilidad, lo puedo hacer previo a la audiencia donde se va a practicar la prueba testimonial o en el momento mismo en que se está practicando, porque de alguna manera o yo
o el abogado de la contraparte o el mismo juez, pues nos damos cuenta de que el testigo está tan embriagado que no es posible, no es de recibo esa declaración que va a realizar. El artículo 211 habla de la imparcialidad del testigo y dice que cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio del testigo cuando encuentre que hay circunstancias que afectan su credibilidad, es decir, su imparcialidad. Aquí tenemos que entender que la credibilidad del testigo está asociada con tres atributos que son la veracidad, la objetividad y la sensibilidad observacional. La veracidad, como atributo de la credibilidad, hace alusión a la honestidad del testigo. La objetividad, como atributo de la credibilidad, hace alusión precisamente a la imparcialidad del testigo y también a que lo que él vaya a afirmar lo haya percibido por medio de sus sentidos. Entonces, de alguna manera, ese atributo de la credibilidad llamado objetividad incluye la percepción del testigo de los hechos que va a declarar por medio de sus sentidos, pero también de que lo que él va a afirmar no esté parcializado. Y esa parcialización se puede dar por razones, el mismo artículo 211 la menciona, de parentescos, de dependencia, por ejemplo, económica y sentimental de otra persona, de un sentimiento en específico que ese testigo tenga, por ejemplo, con la parte que lo ha solicitado como testigo, con el abogado de la parte que lo ha solicitado como testigo, por ejemplo, porque él tenga ciertos antecedentes que también pueden afectar esa imparcialidad, y el mismo artículo señala que también por otras causas. Entonces, aquí hay que tener claro que una cosa es tachar por inhábil a un testigo y otra cosa muy diferente es tacharlo por imparcial, tachar de imparcialidad. Entonces, de alguna manera lo que hacen las partes es formular esa tacha por imparcialidad y el juez, pues de alguna manera lo que hace es analizar en el momento de la valoración si las respuestas a las preguntas que le fueron formuladas por ese testigo se observa que son muy sesgadas, entonces de alguna manera la valoración que el juez hace de ese testigo podríamos decir que puede verse disminuida según lo considere o no el juez, que esa imparcialidad se ha visto o no afectada. El artículo 212 habla de la petición de la prueba y de la limitación de los testimonios. Esa palabra petición, ustedes ya saben que hace alusión a lo que llamamos solicitud. Yo solicito el testimonio de una determinada persona. Y cuando el apoderado de la parte, ya sea demandante o demandada, solicita o pide un testimonio en la respectiva demanda y la contestación de la demanda, entonces en la misma se expresa el nombre del testigo, el domicilio, la residencia o el lugar donde él puede ser citado, y se debe anunciar cuáles son los hechos, obviamente, que son tema de prueba al interior del proceso judicial,
sobre los cuales ese testigo va a decir algo. El artículo 213, a continuación de la petición o solicitud del artículo anterior, nos habla entonces del decreto de la prueba. Y simplemente el juez lo que hace es verificar que en esa solicitud que se hace en la demanda o en la contestación de la demanda del respectivo testimonio, entonces, cumplidos esos requisitos, el juez ordena, es decir, el juez decreta que se practique el testimonio en la respectiva audiencia de práctica de la prueba. Obviamente aquí podemos decir que el juez hace un juicio de pertinencia y de alguna manera conecta probablemente los hechos sobre los cuales este testigo va a decir algo con respecto de las pretensiones planteadas por las partes al interior del proceso judicial. El artículo 214 nos habla de los gastos del testigo y dice, una vez rendida la declaración, el testigo puede pedirle al juez que ordene que se le pague por el tiempo que haya empleado en el transporte y el tiempo que estuvo allí en el juzgado desde que llegó, esperó hasta que le tocó el turno y declaró. Si él hubiese necesitado trasladarse desde otro lugar, también nos dice ese artículo que se le podrán reconocer también gastos de alimentación y alojamiento. El artículo 215 nos habla de testimonio en el despacho del testigo y de alguna manera es también una excepción que se tiene para con el presidente de la República y el vicepresidente de la República, a los cuales se les recibe el testimonio en su despacho. Esto por obvias razones, señores, toda vez que son personas que sus múltiples e importantes ocupaciones, pues digamos que de alguna manera se podrían ver entorpecidas por el hecho de que tuvieran que salir de su despacho y asistir a un juzgado a esperar para dar testimonio. El artículo 216 hace alusión al testimonio de agentes diplomáticos y de sus dependientes. Cuando se requiere el testimonio de un agente diplomático de nación extranjera o de una persona de su comitiva o de su familia o de un dependiente de este, entonces a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se envía una solicitud, una carta rogatoria con copia de lo conducente, es decir, de lo que se requiere para que dicha persona, dicho agente o alguien de su familia o alguien de su comitiva o un dependiente de él, y escuchen lo que dice el artículo, si tiene a bien, como quien dice, si quiere, declare él como agente diplomático o permita que alguno de su comitiva, de su familia o uno de sus dependientes declare como testigo en un proceso judicial. El artículo 217 habla de la citación de los testigos. Y entonces nos dice que la parte que solicite el testimonio, pues hombre, deberá hacer lo posible para que el testigo vaya. Pues hombre, basta con que usted le diga a esta persona, hombre, es muy importante que usted venga a dar testimonio de lo que usted conoce, porque usted sabe que esto es bien importante para las pretensiones que tenemos nosotros y que las mismas pues salgan adelante. Cuando esa declaración no sea solicitada por una de las partes, sino que sea decretada de oficio por el juez, o cuando así también se lo solicite una de las partes al juez, el secretario del despacho deberá citar por cualquier medio de comunicación expedito e idóneo
dejando constancia de ello en el expediente, es decir, que quede constancia de que se hizo la citación a través de cualquiera de los medios de comunicación que hoy en día pueden ser empleados para este efecto. De alguna manera, cuando ese testigo es dependiente de otra persona, por ejemplo, un trabajador, ese hombre es un dependiente de su patrón, entonces de alguna manera también se le comunica a ese empleador o a su superior inmediato para que le dé permiso, es decir, para que de alguna manera le facilite el tiempo ese día, toda una mañana, toda una tarde, para que vaya a rendir ese testimonio. Y en esa citación de alguna manera se le advierte no solo al testigo, sino también al empleador las consecuencias que puede tener el desacato de esto que le está diciendo el juzgado a través de esa comunicación.